Malas noticias para el régimen. Washington mantendrá al régimen cubano en su lista de instigadores para el terrorismo. Mientras tanto, el dólar alcanza en Cuba los 200 pesos. ¿Acaso Cuba ya está peor que en 1994? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó el día martes que el régimen cubano seguirá por el momento en la lista de instigadores del terrorismo que elabora Washington, informó Radio Martí Televisión. En una conferencia de prensa en Bogotá, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, Blinken dijo que Washington tiene criterios claros, leyes claras, requisitos claros y seguirá considerando y viendo que el régimen cubano sigue mereciendo tal designación como un estado patrocinador del terrorismo. Con esta declaración, el gobierno de Biden ratifica una política refrendada en mayo de este año y mantiene la misma línea de la anterior administración del republicano Donald Trump, que incluyó al régimen cubano en la lista de los que no cooperan con los esfuerzos estadounidenses en la lucha contra el terrorismo. En esa lista también están Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria. En conferencia de prensa, Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de Colombia, mostró su desacuerdo con esa política y consideró la inclusión del régimen cubano en la lista de injusta y que debe ser corregida. Petro destacó el protagonismo de La Habana al ser sede de los históricos acuerdos de paz de la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, pero no mencionó la negativa de las autoridades cubanas a extraditar a los líderes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, grupo ilegal armado que se adjudicó un atentado terrorista en una escuela militar de 22 jóvenes cadetes. Tras ese ataque, el gobierno del antecesor de Petro, Iván Duque, reclamó sin éxito al régimen cubano que enviará a Colombia a los negociadores del ELN en la isla. El estar incluido en la lista negra de Estados Unidos indica que Washington veta la posibilidad de emitir licencias para la venta de artículos de defensa a esos países y conmina al resto de la comunidad internacional a que se abstenga de venderles armas o cualquier artefacto de defensa. El régimen cubano ha acogido por décadas a varios fugitivos de la justicia estadounidense que están en la lista de terroristas más buscados por el FBI. Uno de los casos más conocidos es el de Joan Chestnut Assata Shakur, condenada por matar a un agente de la policía en Nueva Jersey y quien permanece en Cuba desde la década de los 80. En la lista del FBI aparecen otros individuos que, después de cometer crímenes en Estados Unidos y ser condenados, han escapado a Cuba y son protegidos por las autoridades de la dictadura. De igual manera, el gobierno cubano ha acogido a un número indeterminado de miembros de la ya extinta banda terrorista vasca ETA, y algunos de los cuales aún permanecen en la isla. Criminales de izquierda que protegen a otros criminales. Mientras tanto, con el dólar a 200, ya está Cuba peor que en 1994. En lo más crítico del periodo especial, en el año 1994, el dólar llegó a costar 150 pesos, una cifra a la cual muchos creyeron que jamás se regresaría. Sin embargo, 28 años después, en medio de otra crisis o en la misma, el dólar ya sobrepasa los 200 pesos cubanos. ¿Cómo interpretar esto? Sería simplista comparar el salario medio de 1994 con el actual, pues más allá de la diferencia cuantitativa, en 1994 el salario medio era de 190 y ahora es de 3.800 pesos. Hay además una significativa diferencia cualitativa. En 1994, el gobierno, como empleador universal, junto a esos 190 pesos promedio, proveía de forma aparentemente gratuita varios bienes y servicios: transporte público, canasta básica alimenticia, suministros de agua, gas, electricidad, acceso a estadios y teatros, etc., que actualmente, debido a las políticas de eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, deben pagarse con los 3.800 pesos del salario medio. Entonces, para compararles los salarios, al actual hay que descontarle una importante serie de gastos que no estaban incluidos en el de 1994 y que sumarían aproximadamente 1.200 pesos, lo que dejaría como salario medio comparable la cifra de 2.600.
Para una mejor generalización, hagamos la comparación en dólares constantes para equiparar los cambios en los ingresos con cambio en el poder adquisitivo de las personas, pues en Cuba el dólar ha mantenido un poder adquisitivo muy estable a lo largo de los años, incluso después de la tarea de ordenamiento, ya que la inflación afecta estrictamente a la moneda nacional. 1994, tipo de cambio de 1 por 150, el salario medio dividido por el tipo de cambio, 190 entre 150, da 1.26 dólares de ingreso por trabajador, que a precios constantes significarían 2.6 dólares actuales. 2020, tipo de cambio de 1 por 200, salario medio comparable entre tipo de cambio, 2.600 sobre 200, da 13 dólares. Dividiendo 13 entre 2.6, obtenemos que el ingreso real de los cubanos, medido por el tipo de cambio, ha sido quintuplicado desde 1994. Quintuplicar el poder adquisitivo del pueblo en 28 años puede catalogarse de prodigio económico, pero viendo cómo están realmente las cosas en Cuba, debemos mirar más profundamente antes de creer tal milagro. Técnicamente, poder adquisitivo es la capacidad de comprar una unidad monetaria. No obstante, en términos de bienes y servicios reales, la única manera de que una persona o un país pueda comprar más es produciendo más, pues, en última instancia, las mercancías y los servicios no se pagan con dinero, que es solo un medidor, sino que se pagan con otras mercancías y servicios. Por lo tanto, para que los cubanos pudiesen comprar hoy 5 veces más que en 1994, tendrían que estar produciendo bienes y servicios por un valor 5 veces superior a lo que generaban en aquel entonces, lo que se refiere que es el valor de los productos finales creados por una nación durante un año. En 1994, el PIB per cápita, para ajustarlo a la población, era de 2.625 dólares, que corregidos a valores constantes serían 4.583 dólares actuales, aproximadamente la mitad de los 8.822 dólares que se reconocen como PIB per cápita presente. Según esta aproximación, el poder adquisitivo de los cubanos se habría duplicado con respecto a 1994, no quintuplicado como parece indicar el tipo de cambio. Ante la actual discrepancia, utilicemos como tercer indicador el índice Big Mac, cubanizándolo, utilizando la pizza de queso como anclaje. En 1994, una pizza de queso para llevar costaba 10 pesos, así que un salario de 190 pesos permitía comer 19 pizzas. Si el poder adquisitivo del cubano realmente se duplicó, hoy el salario medio comparable de 2.600 debería permitir adquirir 38 pizzas. Para ello, estas deberían costar 68 pesos, lo que sería aproximadamente el valor actual de este producto, apoyando la tesis de que el poder adquisitivo del cubano se ha duplicado, no quintuplicado. ¿Cómo se explica entonces la diferencia entre la duplicación del poder adquisitivo real y la quintuplicación del poder adquisitivo que expresa la tasa del cambio? Esto podría expresarse como que el dólar aún está lejos de ser valorado como lo fue en 1994, que el peso cubano aún no se ha devaluado lo suficiente. El tipo de cambio de 1 por 150 de 1994 sería equiparable, si solo tenemos en cuenta el salario medio, a un tipo de cambio actual de 1 por 1000, pero esto no contempla las variaciones que desde entonces han la composición de la oferta y la demanda de la moneda americana. Eso sí es una advertencia para quienes creen que el dólar ya está caro. Pero en conclusión, Cuba no está tan mal como en 1994, pero en 28 años el castrismo apenas ha podido duplicar el nivel de vida de la población con respecto a aquel año tan fatídico, y eso gracias fundamentalmente a las remesas y al saqueo de Venezuela. Desde que ese desfalco se ha minimizado, la isla cayó en un lento declive que claramente se está acelerando. Que nadie se sorprenda cuando una pizza en la calle cueste más de 200 pesos o que haya que dar casi 1000 pesos por $1. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.